Bueno, muy bien. Entonces, vamos a arrancar con los temas de hoy. Hoy vamos a empezar con estadística de Bose-Einstein. La historia de Bose-Einstein, probablemente ponga en la página de la materia algo sobre esto, pero es interesante, sobre todo porque a veces hay muchas cosas que se le puede criticar al sistema de publicaciones actuales. La crisis del COVID puso en evidencia algunas publicaciones que tienen que ser sacadas de circulación por errores, por problemas. Y entonces es muy fácil criticar, pero hay un profesor del departamento que tiene una frase que es que la fiesta no empieza cuando uno llega, y este es un ejemplo. Uno puede hacer muchas cosas para criticar el sistema de evaluación de pares, pero hay que compararlo siempre con lo que estaba antes. Bose era un físico que vivía en la India. En aquella época las publicaciones no se refereaban en forma anónima, sino que quienes podían publicar en las revistas eran los miembros de las academias de ciencias, y quien no era un miembro de la Academia de Ciencias tenía que enviarlo a un miembro para que lo revise y recomiende su publicación. O sea, quienes no eran miembros de las academias dependían de una especie de realeza que podía recomendar o no la publicación. Se dan cuenta que eso para la gente joven no era para nada bueno. O sea, por eso les digo, es bueno a la hora de criticar cómo evolucionó el sistema científico tener en cuenta la historia. Vos le envía a Einstein su cuenta, que vamos a ver en parte hoy, de estadística de bosones. Einstein decide recomendar para la publicación su trabajo, y además le informa que él va a agregar una cuenta, que es una cuenta importante, en la cual Einstein generaliza resultados de la estadística de Bose, y por eso la estadística se llama de Bose-Einstein. ¿Sí? No estoy implicando que Einstein se haya llevado el crédito, solo comentándoles que hay muchas cosas que uno puede criticar del sistema científico, pero siempre hay que mirar la historia hacia atrás. Bueno, entonces, les recuerdo antes de empezar, entonces hoy vamos a volver a hacer, empecemos por recordar algo básico que les viene generando dudas a varios. Entonces, les recuerdo que lo que tenemos son partículas que estamos tratando en el caso cuántico, así que tenemos unas particulitas y tenemos una función de onda, un paquetito alrededor. Entonces, lo que vamos a hacer es pensar e interpretar el cuadrado de esta función de onda como si fuera la envolvente, pensémosla, es como la nube de densidad de la partícula. Y la longitud de esta es proporcional a la longitud de onda térmica. Entonces, si las partículas están muy separadas, o si el paquetito es muy angosto, entonces si lambda es mucho menor que la separación entre partículas, estamos en el caso no degenerado. Si tenemos la partícula muy cerca y tenemos un overlap tan grande que básicamente lo que tenemos es una función de onda para toda esta nube, entonces piensen como si lo que tuviésemos es una nube de probabilidad alrededor de la partícula, más allá de los detalles. O sea, no nos preocupemos ahora por la elegancia, me interesa conceptualmente. Si lambda es del orden o menor que L, vamos a estar en un caso degenerado, como vimos para los fermiones, y ahora vamos a hacer lo mismo para los bosones. ¿Sí? Lo que es importante tener en cuenta acá es que, entonces les voy a recordar algo más antes de empezar, es que además los bosones son especiales en cuanto a que presentaban, ¿se acuerdan cuando dibujamos la ocupación en función de la energía? Esta acumulación de partículas en el fundamental. Justamente porque como la función de onda tiene que ser simétrica, tengo un singlete que está, o no, o un estado simétrico que corresponde a todas las, en el fundamental, que tiene multiplicidad 1 y automáticamente satisface las simetrías. Entonces tenemos esta acumulación de partículas que a temperaturas muy bajas tiende hacia una delta, a temperaturas altas se va acercando de a poco
a el comportamiento que teníamos de Maxwell-Boltzmann, ¿sí? Pero lo que quiero que recuerden es que aun si la temperatura no es muy baja, aun si la temperatura es baja, pero no tanto, digamos, tenemos esta función que está muy mal comportada en el cero, ¿no? Porque tenemos una parte, miren esta función que está acá o esta, tenemos una parte de la función que si pasamos de la sumatoria a la integral se va a comportar muy bien, pero esta delta tenemos que tener cuidado cómo la tratamos, porque si no, nos la vamos a olvidar, ¿sí? Esto es solo para prepararlos conceptualmente y poder arrancar entonces con la clase de hoy. Así que, si están de acuerdo hasta acá, empecemos a hablar de estadística de Bose-Einstein. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a hablar durante esta clase y las dos próximas clases de bosones. Entonces, empecemos por recordar qué es un bosón. Un bosón es una partícula que, si tengo muchas partículas, la función de onda es simétrica frente a intercambio. Y lo que habíamos visto es que esas partículas en la naturaleza tienen spin entero. Ejemplos son, como les decía hace un rato antes de empezar la clase, fotones, por supuesto, un tipo de partículas que les van a resultar más raras que vamos a ver hoy. Y no piensen solo en partículas fundamentales, cualquier partícula que esté trabajando a energías lo suficientemente bajas como para no ver sus grados de libertad internos y que el spin total sube un entero, va a ser un bosón. Por ejemplo, helio 4, ¿sí? Entonces, si tengo 4 nucleones y una cantidad par de electrones, como la suma del spin va a ser entero, el helio va a ser un bosón. ¿Estamos? Entonces, en general, si tengo una cantidad par de componentes del átomo que estoy mirando, y obviamente los protones, los neutrones y los electrones tienen spin un medio y son fermiones, si el spin total me da entero, lo que tengo enfrente es un bosón. Lo mismo puede pasar con una molécula, ¿sí? Si obviamente, ¿hasta dónde puedo pensar una molécula como una partícula? Recuerden lo que hicimos, por ejemplo, en el gas, si era monoatómico o diatómico, básicamente dependía de la temperatura. Siempre y cuando esté trabajando energías suficientemente bajas como para no excitar grados de libertad internos, lo que estoy mirando es a una partícula. ¿Estamos? Entonces, vamos a considerar bosones, y entonces, y en particular lo que nos interesa es un gas ideal. Entonces vamos a desarrollar entre la clase de hoy y la que viene una forma parecida a la que hicimos para fermiones de cómo sumar esas sumas feas que nos quedaron de logaritmos. Entonces empecemos por lo más básico, les recuerdo. Entonces, antes de ver esto, empecemos solo mirando esto que ven acá. Eso que ven ahí, ¿lo recuerdan? Es el logaritmo de la función de partición gran canónica para bosones. Es B sobre KT es igual a Q, y es el logaritmo de Z. Esto que está acá, menos la suma del logaritmo de 1 menos la fugacidad E a la menos beta por E, es la suma que queremos hacer. Entonces, ahora entra el primer detalle que tenemos que manejar con cuidado, que es lo que les decía recién. A diferencia de lo que hicimos con fermiones, ¿se acuerdan que lo que hicimos con fermiones fue convertir la suma en una integral usando el hecho de que, no de que estábamos a temperatura alta, sino de que tengo un sistema muy grande. Y entonces la diferencia entre niveles de energía va al continuo y puedo reemplazar la suma por una integral. Si ahora quiero hacer eso, tengo que tener cuidado, porque tenemos que recordar que la ocupación en Bose-Einstein es singular en el fundamental. ¿Sí? Los términos con energía o impulso cero pueden diverger a temperatura cero, y como difieren como una delta,
tengo que como divergen como el núcleo que va hacia una delta, tengo que tener cuidado con pasar de la suma a la integral, porque si no, como esa divergencia tiene medida cero, no me voy a olvidar de la contribución. Bautista me pregunta, sí, ahora vamos a eso, exactamente. Sí. Bueno, entonces, ahora contesto la pregunta de Bautista, pero antes déjenme terminar esto de cómo vamos con cuidado de la suma a la integral. O sea, lo que voy a hacer es separar el término que corresponde a energía cero, o sea, evalúo explícitamente la suma para el término con energía cero y me queda el logaritmo de 1 menos z, y después todo el resto de la suma la escribo como la integral. Entonces, igual que la clase pasada, me queda 4pi porque integro en el ángulo sólido, el volumen sobre h al cubo, la integral de p cuadrado de p, esta función que está acá, y donde tengo la energía, estoy trabajando con un gas ideal, así que pongo p cuadrado sobre 2c. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo? Hasta acá la pregunta de Bautista tiene que ver con la temperatura, así que la contesto en 2 minutos. ¿Hasta acá están todos de acuerdo? O sea, lo que hice comparado. Bien, Tomás pregunta, ¿de dónde a dónde va la integral? Y es una muy buena pregunta. Esta integral va de 0 a infinito. ¿Por qué? Porque una vez que removí la parte singular, volver a contar desde el 0 no me cambia el valor de la integral. ¿Te das cuenta? O sea, en una integral, integrar desde 0 más epsilon, para epsilon tendiendo a 0, o desde 0, si lo que pongo acá es una función suave y derivable, me da lo mismo. ¿Sí, Tomás? O sea, el problema es este término, que es el que diverge, y este sí me cambia el resultado de la integral. Entonces, una vez que lo conté afuera, la contribución del condensado, o sea, de la delta, esta parte es bien comportada y puedo hacer la integral de 0 a infinito. Está muy bien la observación de Tomás. Perfecto. Bien. Lo mismo podemos hacer con el número de partículas. ¿Se acuerdan que habíamos escrito el número de partículas dividido el volumen, o 1 sobre el volumen específico, era 1 sobre el volumen, la suma de el número de partículas en cada nivel de energía, y vuelvo a hacer lo mismo, escribo 1 sobre b, este término evaluado en el 0, y una vez que evalué explícitamente el primer término de la suma, todo el resto lo reemplazo por la integral. 4pi del ángulo sólido, el volumen sobre h al cubo, el volumen se va con 1 sobre volumen, p cuadrado de p, la integral de esto, y donde está la energía pongo p cuadrado sobre 2c. ¿Sí? Entonces, si ustedes comparan con Fermi-Dirac, este paso que hicimos de pasar al límite continuo, porque estamos considerando sistemas extensos, solo difiere en que explícitamente separe al término, al primer término de la serie que puede converger, que puede diverger, porque puedo tener un condensado. Muy bien. Entonces, si están de acuerdo hasta acá, recuerden cuál era, entonces, cuál era el ejercicio que teníamos que hacer. Lo que queremos, igual que con Fermi-Dirac, es obtener la ecuación de estado para el gas ideal de bosón. Y obtener la ecuación de estado es obtener la presión y la temperatura en función del volumen y el número de partículas. Y para poder hacer eso, tengo que eliminar z de acá, o sea, escribir z en función de n sobre b, y reemplazarlo acá. O sea, tengo que despejar z de una de estas dos ecuaciones y reemplazarla en la otra. Porque esto que tengo acá es la presión y la temperatura en función de la fugacidad o del potencial químico, no en función del número de partículas. Y tenemos el mismo problema que antes, tenemos que despejar de estas ecuaciones feas, ya sea de las sumas o de las integrales, z. Entonces, se dan cuenta, y ahora sí puedo contestar la pregunta que me había hecho Bautista, se dan cuenta que ahora el problema es, esto no es trivial de despejar, entonces lo que vamos a hacer es trabajar en los límites de bajas y altas temperaturas. Hoy hacemos solo alta temperatura,
la clase que viene hacemos baja temperatura. ¿Qué va a separarme que esté a temperatura alta o a temperatura baja? Lo que les contaba hace un rato. O sea, lo que me va a separar que esté a temperatura alta o baja va a ser cuánto overlap tenga entre las funciones de onda. O sea, cómo compara la longitud de onda térmica con la separación entre partículas. Si recuerden que la longitud de onda térmica va como la inversa de la raíz de la temperatura, entonces si la temperatura es muy baja o la densidad es muy alta, cosa que tenga mucha degeneración, mucha superposición entre las funciones de onda, voy a estar a muy, muy baja temperatura y voy a estar en un régimen cuántico. Si están muy separadas, voy a estar en el régimen clásico. ¿Sí? Entonces, la pregunta de Bautista se hizo desear, pero espero que ahora haya llegado la respuesta. Bien. Exactamente. Muy bien. Sí, lo que controla ahora, que a ver, fíjense, lo que controla la temperatura es justamente el volumen específico. ¿Cómo compara el volumen específico contra lambda cubo? ¿Sí? Ahora vamos a eso. ¿Cómo compara el volumen específico contra lambda cubo? Si esta razón que está acá es chica o grande, Z va a ser chico o grande, y entonces voy a poder despejar. Muy bien. Entonces, antes de seguir, porque tengo algunas preguntas. Entonces, fíjense, lo que vamos a hacer ahora es hacer lo mismo que hicimos la clase pasada, y es decir, estas integrales, estas dos integrales que aparecen acá, les voy a poner un nombre. Son, con un cambio de variables convenientes, son solo funciones de Z, y entonces vamos a definir la G5 medios y la G3 medios como esta integral que está acá con el menos, y la G1 medio como esta integral que está acá. Y ahí de paso contesto la pregunta de Pablo, si no me faltaba un menos. Entonces, la G5 medios es esta integral, la G3 medios es esta integral que está acá, y fíjense que igual que nos pasaba con las funciones de Fermi y las Fs, la G3 medios la puedo escribir como Z por la derivada G5 medios respecto de Z, igual que nos pasaba hace dos clases, esta suma se puede escribir, esta integral se puede escribir como una sumatoria entre 1 e infinito de z a la l dividido l a la 5 medios, y esta que está acá se puede escribir como z a la l dividido l a la 3 medios. Fíjense que en estas funciones de Voss, estas funciones, todos los términos son positivos. ¿Se dan cuenta? O sea, que es algo interesante. En las funciones de Fermi tenía un menos 1 a la l más 1. Acá, estas funciones son todas positivas, con lo cual todos los términos son positivos en estas sumas, con lo cual para que esto converja, z va a tener que estar acotado entre 0 y 1, que es algo que igual ya nos habíamos dado cuenta cuando habíamos hecho la estadística de Bose-Einstein, así que para que convergiese la suma que teníamos en la función de partición, z tenía que estar acotado. ¿Todos de acuerdo? Ya después vamos a ir viendo qué implicancias tiene esto con respecto al potencial químico, pero yo también les había dicho cosas que no era lo mismo, por ejemplo, que las partículas pudieran estar todas en el fundamental y yo pueda poner más partículas cambiando muy poquito la energía del sistema, que ocupen todos los niveles hasta la energía de Fermi, y entonces el costo de poner más partículas sea más alto. ¿Todos recuerdan eso? Díganme sí o no, así seguimos. Muy bien, entonces, si están de acuerdo, entonces vamos a analizar qué son estos términos que nos quedaron acá antes de seguir. Si ustedes comparan esto con Fermi-Dirac, esta parte, salvo por el cambio de f por g, o sea, tenemos otras funciones, es muy parecida a la que teníamos para Fermi-Dirac. Pero ahora tenemos estos términos. ¿Y qué son estos términos? Estos términos son los que corresponden a las partículas en el fundamental. O sea, son los que corresponden al condensado. En particular, recuerden que esto que está acá
es el número total de partículas dividido el volumen. Así que esto que está acá tiene que ser el número de partículas en estados excitados por unidad de volumen, y esto que está acá tiene que ser el número de partículas en el fundamental por unidad de volumen. ¿Se dan cuenta? O sea, este término que está acá es la fracción de partículas en el condensado. De la misma forma, esta va a ser la contribución a P sobre KT de las partículas que están en el condensado. ¿Sí? O sea, estos dos términos tienen que ver con las partículas que condensaron en el fundamental. Eso seguro, toda esa dinámica es cuántica, no tenemos un equivalente clásico a esto que estamos viendo acá. Muy bien, entonces, les recuerdo, les repito una vez el nombre del juego a partir de ahora, despejar Z en función de N sobre B para poder obtener la ecuación de estado. Y esto va a ser, para temperaturas altas, bastante fácil. Antes de hacer eso, obtengamos otro resultado que, igual que para Fermi-Dirac, vale para cualquier temperatura, que es cuánto vale la energía del sistema. Es muy fácil ahora usar la energía interna, es menos la derivada de Q a d beta, donde Q es PB sobre KT, o sea, esto que tenemos acá. Y obviamente estoy en el gran canónico, así que a fugacidad y volumen constante, así que lo que tengo que hacer es derivar esta expresión que está acá. Vamos a elegir otro color para... Entonces, lo que tengo que hacer es venir acá, esta expresión que está acá, derivarla respecto de beta, a z constante y a volumen constante. Entonces, si derivo a z constante y a volumen constante, este término de acá se va y solo tengo que derivar esto. La g no la derivo porque es solo función de z, así que pasa lo mismo que hace dos clases, lo único que tengo que derivar es 1 sobre lambda cubo, y les recuerdo que lambda iba como 1 sobre la raíz de t, entonces me vuelve a quedar 3 medios, porque derivo 1 sobre t a la 3 medios, k por t, por el volumen sobre lambda cubo, por ahora la g 5 medios, y usando de nuevo este término, la contribución de 9 partículas en el fundamental, pensemos que estamos a temperatura alta y lo despreciamos. La clase que viene les voy a contar por qué a una temperatura baja no lo necesitamos tener en cuenta. Bueno, más allá de que además estoy derivando, pero ahora acá, uso cuánto vale lambda cubo, y puedo escribir esto igual que la clase pasada como 3 medios de P por B. Con lo cual obtengo, igual que para el gas de Fermi-Dirac, que la energía del gas es 3 medios de la presión por el volumen. ¿Sí? O sea, tanto para Fermi-Dirac como para Bose-Einstein, la energía del sistema es 3 medios de P por B. Tomás me pregunta qué desprecié. A ver, les recuerdo, entonces, hasta acá están todos de acuerdo, esto es simplemente derivar. A ver, no, ni siquiera, ¿no? Bien, es simplemente derivar. Ahora lo que yo tengo que hacer es G5 medios sobre lambda cubo. Vengo acá, G5 medios sobre lambda cubo, si este término no está, es simplemente P sobre KT. Y entonces, donde tengo G5 medios sobre lambda cubo acá, si pongo que esto es igual a P sobre KT, KT se va con KT y me queda 3 medios de P por B. Entonces el término que desprecié es este. Tengo muchas cosas, así que empecemos a limpiar. El término que desprecié es este que está acá. Y vamos a ver la clase que viene, que efectivamente ese término es despreciable aún a temperaturas bajas. ¿Sí, Tomás? Muy bien. Entonces llegamos a que
la energía del sistema vale 3 medios de P por B. Bien, exactamente, o sea, Bautista me pregunta algo que está muy bien. La energía vale 3 medios de P por B para cualquier tipo de partícula y a cualquier temperatura. Lo que no es cierto es que la energía valga 3 medios de NKT para cualquier partícula y cualquier temperatura. ¿Te das cuenta? O sea, para el gas ideal lo que sabemos es que en función de la energía interna, en función de la temperatura, la energía interna es 3 medios de NKT. Esto es compatible con eso, pero no es igual. Solo es igual si P por B es igual a NKT. Y eso vale para Fermi y también va a valer para vos, Einstein, solo a temperaturas altas. Muy bien. Excelente. Entonces, veamos el caso de temperaturas grandes, que significa lambda cubo mucho más chico que el volumen específico, o el volumen específico mucho más grande que lambda cubo. Si estamos a temperaturas grandes, los términos asociados al condensado son despreciables, así que solo me queda esto que está acá. Y además, pasa lo mismo que antes, lo mismo que hace 2 clases, puedo aproximar estas series por el primer término, quedémonos solo el primer orden. Entonces, G5 medios de Z es simplemente el primer término, que es Z, G3 medios de Z es Z, y entonces, yendo a esta expresión que tengo acá, acá me aparece un Z, acá me aparece un Z, Z es lambda cubo sobre B, lo reemplazo acá y obtenemos al orden más bajo que P por B es igual a NKT. ¿Se dan cuenta? O sea, a temperaturas muy, muy grandes y al orden más bajo en invertir las series, lo que nos queda es que efectivamente recuperamos el gas ideal clásico. Si quiero hacer, como hicimos con Fermi-Dirac, un orden más, lo que me termino dando cuenta es que volvemos a obtener una expansión, como la expansión del virial que vimos para Fermi-Dirac, en la cual lo que tenemos es que PB sobre NKT es 1 más correcciones de orden más alto en lambda cubo sobre B. ¿Todos de acuerdo? ¿Están todos de acuerdo con esto? Muy bien. Excelente. Entonces, si están todos de acuerdo, me alegro que sea así. Sí, veo que están todos de acuerdo. Entonces, perfecto, ya tenemos el límite de temperaturas altas. El límite de temperaturas bajas es mucho más rico que en el caso de fermiones porque tenemos el condensado. Así que en lugar de ahora hacer el temperatura pequeña, vamos a ver 2 ejemplos, acá dice uno, pero vamos a ver 2, de gases, de bosones, que nos van a servir para entender el equilibrio de este tipo de sistemas, porque además en particular, por las propiedades que tienen, no tienen condensado. Entonces, podemos dejar el problema del condensado de Bose-Einstein para la clase que viene y la otra. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a ver gas de fotones. ¿Sí? Vamos a ver, antes de ver condensado de Bose-Einstein y cómo se comporta el gas a temperatura baja, vamos a ver 2 ejemplos de gases de fotones, de bosones. A ver, Constanza tiene una duda con la energía media que la está confundiendo. Bautista, mientras Constanza escribí la pregunta, pero mientras tanto Bautista me pregunta si los ejemplos que vamos a ver ahora no tienen condensados o es que los vamos a tratar a temperaturas altas. No, los ejemplos que vamos a ver ahora son de partículas sin masa y con potencial químico cero, entonces no tienen condensado nunca, a una temperatura muy, muy baja. Ahora les explico por qué. Constanza, sacate la duda y escribímela que yo te contesto. O sea, dale, tranquila. A Constanza le está preocupando algo de la energía media, me imagino, que tiene que ver con esto.
A ver, vamos. ¿Estás ahí, Constanza, o resolviste tu duda? Mm. Ah, muy bien. Sí, sí, está escribiendo, está perfecto. Bien, bueno, entonces, mientras Constanza escribe, porque me dice que la pregunta es larga, eh, déjenme ir introduciendo el primer ejemplo que vamos a ver. El primer ejemplo es el de un gas formado por fotones. ¿Sí? Es un campo electromagnético en una cavidad. Radiación de cuerpo negro, para decirlo de otra forma. Entonces, lo que vamos a pensar es que tenemos una... Sí, si Constanza quiere usar el micrófono, lo puede usar, pero dejen que escriba tranquila y no se pongan nerviosos. Bueno, entonces, vamos a tener una cavidad a la cual le vamos a hacer un pequeño agujerito, como ustedes conocen del problema del cuerpo negro, para que en principio pueda salir radiación si queremos medir algo. Pero lo que me va a importar por el momento es adentro de la cavidad, ¿qué tenemos? Y lo que vamos a tener dentro de la cavidad es radiación electromagnética. Vamos a tener un montón de fotones en equilibrio térmico. ¿Sí? Bien. Entonces empecemos por algo básico, que es lo siguiente. Si tenemos un gas de fotones, el número de fotones es arbitrario. Y es arbitrario por diferentes, o sea, el número de fotones no está fijo. Y hay diferentes formas de pensar por qué. Entonces voy a empezar con las más sencillas y voy a ir complicándolos mientras Constanza escribe su pregunta o decide hablar por el micrófono. Eh, entonces, empecemos por la más sencilla, que se me ocurre a mí por lo menos. Supónganse que tienen un fotón, recuerden que la energía del fotón es h barra omega. Entonces, supónganse que tienen un fotón y el fotón choca contra la pared, es absorbido y remitido, y la pared reemite en lugar de un fotón con frecuencia omega, emite dos fotones con frecuencia omega sobre 2. ¿Sí? Se dan cuenta que la energía del sistema no cambió, pero el número de partículas sí. ¿Qué trabajo hizo la pared para absorber y remitir? Ninguno, porque la energía no cambia. Entonces, yo puedo cambiar el número de fotones que hay acá adentro sin cambiar la energía interna y sin hacer trabajo. Eso lo que me dice es que para un gas de fotones el potencial químico es cero. O sea, como no tengo ningún vínculo que me fije el número medio de fotones, al no tener vínculo no tengo multiplicador de Lagrange. Esa es una forma un poco más matemática de decir. Entonces ya les di dos razones. O no tengo un vínculo sobre el número y entonces no, no tengo multiplicador de Lagrange, o el hecho de que yo, por ejemplo, puedo armar un cristal que pega un láser y salen dos haces con la mitad de la frecuencia, y obviamente no tengo que hacer trabajo para hacer eso. Entonces, como no tengo que hacer trabajo y no cambio la energía interna del sistema, entonces el potencial químico es cero. Y el tercer ejemplo, que ya es un poco más para los que hayan hecho un poco una cuántica un poco más avanzada, el conteo mismo de fotones depende de en qué base yo elijo proyectar. O sea, no es lo mismo proyectar en la base de momentos y mirar ondas planas que proyectar, tratar de localizarlos y proyectar en paquetitos. Entonces, el mismo conteo depende de en qué base yo elijo contar. Ese último comentario es para los que hayan hecho un poquito más de cuántica avanzada. Para el resto, espero que les haya cerrado esta explicación y se hayan convencido de que para un gas de fotones el potencial químico es cero. Juan Cruz pregunta si el gas de fotones existe. Claro que existe.
les voy a dar ejemplos una vez que hayamos terminado la cuenta, ejemplos bien concretos. ¿Sí? Bien, Constanza, te perdí. Bueno, optaste por preguntar al final. Dale, está bien, no hay problema. Bueno, entonces, ¿todos de acuerdo hasta acá? Bueno, ahí está. Sí, no hay ningún problema. Bueno, entonces, lo que tenemos que hacer es, bueno, la otra cosa que es importante es convencernos que los fotones son bosones. Les voy a dar dos argumentos también para que se convenzan. Piensen que los fotones son radiación electromagnética en el caso clásico. O sea, no son más, los fotones no son más que la cuantización del campo electromagnético. Todos sabemos que podemos poner tantas ondas planas de radiación electromagnética en una cavidad como querramos. No hay un principio de exclusión de Pauli para las ondas electromagnéticas, así que tienen que ser bosones. El otro argumento que les puedo dar es que los bosones, los fotones tienen spin 1, con solo dos estados permitidos, más 1 y menos 1. ¿Sí? El spin 0 está prohibido porque el campo magnético, el campo electromagnético, no tiene modo de compresión. La divergencia de B y de E es 0, entonces solo tengo ondas transversales. Vamos entonces, espero verlos convencidos de que si pongo en una cavidad un montón de ondas electromagnéticas, el potencial químico es 0 y el spin es entero. Bueno, entonces, si estamos de acuerdo con eso, entonces sabemos que para los fotones la energía es h barra omega, donde la relación de dispersión de las ondas electromagnéticas me dicen que omega es c por el módulo del vector de onda, o si quieren, c por el impulso dividido h barra. ¿Sí? Y entonces puedo escribir la energía de todo el gas como la suma sobre todos los números de onda y sobre todas las polarizaciones sigma de h barra omega por el número de fotones con cada polarización y con cada vector de onda. ¿Se dan cuenta? O sea, la energía es simplemente la suma de las energías epsilon i de cada partícula por el número de partículas con esa energía. ¿Todos de acuerdo? Bien, ahora, como el potencial químico es 0, trabajar en el canónico o en el gran canónico es lo mismo. De hecho, la función de partición canónica y gran canónica me dan exactamente lo mismo porque mu es 0. Entonces escribamos la función de partición en el canónico, es sumar sobre todos los estados posibles, e a la menos beta la energía, y entonces donde tengo la energía pongo todo esto, ¿sí? O sea, la energía es todo esto que está acá, me queda E a la menos beta, la energía total del sistema, sumado sobre todas las configuraciones posibles para cada uno de los fotones, o sea, sobre todos los números de onda posibles y todas las polarizaciones. Bien, ahora hacemos lo que hicimos siempre, como este hamiltoniano está desacoplado, puedo convertir la suma en una productoria y sacarla fuera, me queda la productoria sobre todos los vectores de onda y sobre todas las polarizaciones de la suma sobre todos los estados de E a la menos beta, H barra omega, y esto sumado, acá me falta un N, y esto sumado sobre todos los Ns, me da, esta cuenta de hecho ya la hicimos cuando hicimos Fermi-Dirac y Bose-Einstein, me da la productoria de 1 sobre 1 e a la menos beta h barra omega. Todos reconocen acá, esto que está acá no es nada más ni nada menos que haber vuelto a recalcular la función de partición bosónica. ¿Sí? Bien. Y obviamente como z es igual a 1 porque el potencial químico es 0, esto además es la función de partición en el gran canónico. Bien, entonces, si están de acuerdo con esto, entonces ahora puedo decir, bueno, entonces Q es el logaritmo de Z o el logaritmo de Q grande, y es simplemente
tomar el logaritmo de esto es de nuevo tomar menos la sumatoria del logaritmo de 1 e a la menos beta h barra omega. Bien, y ahora tengo que sumar. Iván me pregunta, ¿por qué el n? Porque lo tenía acá, Iván. Este n es el número de partículas en cada energía. Ahí está. Acá me faltaba porque la culpa fue mía que me lo comí. Así que gracias. Bueno, entonces, tomo el logaritmo de esto, me queda menos la suma del logaritmo de 1e a la menos beta h barra omega. Y ahora tengo que sumar sobre todos los números de onda y todas las polarizaciones, pero sobre las polarizaciones es trivial. Porque sumar sobre todas las polarizaciones es sumar sobre spin más 1 y menos 1. Y la realidad es que esto no depende del spin. Así que lo único que pasa cuando sumo sobre las dos configuraciones es, me aparece un menos 2, que está bien, se dan cuenta de esto que está acá, es como el G, es la degeneración del spin. Entonces me queda una función de partición que es menos 2, la degeneración del spin por las dos polarizaciones, la suma sobre todos los números de onda, el logaritmo de 1e a la menos beta h barra omega, y esto es igual a Q, así que es igual a PB sobre KT. Bien. Entonces ahora puedo calcular la energía del sistema. Por ejemplo, puedo calcular menos la derivada de QA de beta, que es simplemente derivar esto que está acá respecto de beta, y me queda dos veces, me baja un menos, menos con el menos se hace más, h barra omega, dividido e a la beta h barra omega menos 1, porque la derivada del logaritmo me da 1 sobre, y saco factor común la exponencial, o sea, me queda lo mismo que me quedaba para bosones antes. Y fíjense que h barra omega es la energía de un fotón. Así que puedo interpretar todo esto, igual que antes, como el número de fotones con una dada energía. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Todos de acuerdo? Bien. Entonces, efectivamente me queda la suma de h barra omega por la ocupación de cada nivel de energía. Muy bien, entonces ahora hagamos lo que venimos haciendo. O sea, lo único que hice hasta ahora fue repetir toda la cuenta para un gas formado por fotones. Les puede parecer algo raro, pero no es tan raro. Ahora vamos a ver por qué. Entonces ahora tomemos el recinto muy grande. Entonces, la frecuencia y la longitud de onda, si el recinto es muy grande, se vuelve un continuo, y puedo aproximar la suma sobre todos los vectores de ondas por una integral. Entonces, U pasa a ser el 2 que tengo acá, 4pi de integral en ángulo sólido, el volumen sobre h al cubo, la integral de p cuadrado de p, h barra omega sobre e a la beta h barra omega menos 1. ¿Sí? Estoy tomando el límite de volumen muy grande. Bien, y ahora es hacer cuentas. Entonces lo primero que vamos a hacer es hacer un cambio de variables. O sea, yo sé que por la relación de dispersión que les mostré al principio, yo sé que el impulso es h barra omega sobre c, el diferencial de impulso es h barra sobre c de omega, así que puedo escribir esta integral que está acá como una integral en d omega, el h barra cuadrado sale afuera, omega cuadrado por omega se hace omega cubo, e a la beta h barra omega menos 1, y todos los factores que salen de acá me salen acá afuera, que después de simplificar se vuelve el volumen h barra sobre pi cuadrado c cubo. ¿Sí? Muy bien. Entonces fíjense lo que me quedó. Me quedó que la energía, paso el volumen dividiendo, la energía por unidad de volumen, o si quieren esto que está acá lo puedo pensar como una densidad de energía electromagnética por unidad de volumen, la energía por unidad de volumen es igual a una integral en omega por una función, que es todo esto que está acá, h sobre pi cuadrado c cubo, omega cubo sobre e a la beta h barra omega menos 1. Esto que está acá es un espectro, me dice
cuánta energía tengo en función de la frecuencia para una temperatura fija. O sea, para una dada temperatura del gas, me dice cuánta energía tengo en fotones de cada frecuencia, de forma tal que al sumar o al integrar sobre todas las frecuencias, tengo la energía total en el campo electromagnético. ¿Están todos de acuerdo? Bien, y ahora pasa algo maravilloso. ¿Alguien reconoce esta expresión? Exactamente, esa expresión que está acá es el espectro de Planck, que tiene esta pinta que ven acá. Por ejemplo, para un gas de fotones a una temperatura 1 vale 0 a frecuencia 0, crece hasta un máximo y decrece. Para una temperatura más grande, tiene un pico en una frecuencia más grande. ¿Sí? Bien, entonces déjenme ahora recordarles algo histórico que ustedes ya saben, pero todos recuerdan cómo nace el espectro de Planck. Si tenemos un cuerpo negro a una dada temperatura emitiendo radiación, la cuenta clásica basada en el teorema de equipartición que vimos ya en esta materia, lo que nos dice es que la radiación emitida por el cuerpo negro, asumiendo que todos los estados posibles están en equipartición, como tengo un montón de estados posibles a muy baja frecuencia, eso me da un espectro que diverge para frecuencia cero. ¿Recuerdan? La crisis del espectro de cuerpo negro a bajas en el caso clásico, ¿sí? Rayleigh-Jeans y demás. Exactamente, la catástrofe ultravioleta. Y muy bien, gracias Bautista. Planck resuelve eso justamente introduciendo el concepto de la cuantización y obtiene el espectro que ustedes habrán obtenido de otra forma en cuántica, que es este que vemos acá. Lo interesante es que ahora obtuvimos de otra forma el espectro de Planck. Lo que hicimos fue pensar que lo que tenemos en una cavidad es un gas de fotones que está en equilibrio térmico. ¿Sí? Y lo que nos damos cuenta es que si el gas está en un equilibrio térmico a una dada temperatura, el espectro que corresponde al equilibrio térmico es el de la distribución de Planck. ¿Por qué es equivalente la idea de pensar que un cuerpo negro irradia y pensar que tenemos un gas en equilibrio térmico? Porque fíjense que los electrones no pueden los fotones no pueden interactuar entre sí. Entonces el gas de fotones no tiene choques. Eso lo que hace es que la única forma en la cual un gas de fotones, o sea, el camino libre medio entre los fotones es infinito. Entonces, la única forma en la cual los fotones puedan termalizar, de hecho, es interactuando con la pared. ¿Se dan cuenta? Yo tengo los fotones, van chocando con la pared, termalizan a la temperatura T que corresponde a la fuente térmica dada por la pared de mi recinto. ¿Sí? Y una vez que termalizaron, van a seguir eternamente a la temperatura a la que quedaron. Y esto va a ser muy importante para algo que les voy a contar ahora. Entonces, es equivalente pensar que lo que tenemos acá son, en la pared, son un montón de osciladores cuantizados que emiten radiación, que pensar que tengo un gas de fotones que termaliza en contacto con una fuente térmica y, y llega al equilibrio. Entonces, a ver, Aníbal me dice que, claro, acá no dijimos nada de la pared. Efectivamente, lo único que pedí es que el gas de fotones esté en equilibrio térmico, en contacto con una fuente térmica, pero no dije nada sobre si la pared estaba cuantizada o no. Solo usé la cuantización del campo electromagnético. Claro, entonces Constanza me dice, aún así, Aníbal me dice, no es necesario que sea un conductor, Aníbal. Constanza me dice, aún así, la energía a la que llega el sistema depende de la temperatura, sí, porque yo estoy trabajando en el canónico, en el gran canónico, o sea, asumo que el sistema llega a un equilibrio térmico a una temperatura fija que está dado por la fuente térmica con la cual estaba en contacto. ¿Sí? Muy bien. Claro, para cada temperatura tengo un espectro.
Juan me pregunta qué rol juegan las polarizaciones y si lo puedo repetir. Entonces, a ver, Juan, el único rol que juega la polarización es introducirme el doble de ocupación en cada nivel, porque tengo dos polarizaciones, entonces me aparece una degeneración de cada nivel de energía, que es 2, porque tengo el fotón, puede estar polarizado así o así. ¿Sí? O circular a la derecha y circular a izquierda. Muy bien. Entonces, vamos a ver, antes de seguir, dos ejemplos, dos aplicaciones concretas de esto. Primero les voy a contar una aplicación que viene muy al día. Ahora voy justamente a repetir lo del N, Iván. Así que bueno, les voy a dar dos aplicaciones concretas justamente de este espectro. Este espectro, entonces, como les decía, lo que me dice es cuánta energía tengo en cada frecuencia. Entonces, imagínense que ustedes tienen una fuente y ustedes tienen una cámara ultravioleta. Y ustedes pueden medir en qué color emite una fuente. Fíjense que este espectro que está acá, que está dibujado acá, tiene un pico, tiene un máximo de emisión en una dada frecuencia que corresponde a algún color de la radiación electromagnética. Entonces, imagínense que yo tengo un cuerpo, una dada temperatura, lo voy a ver en un dado color, que puede ser en el visible, o si no está tan caliente, va a ser en ultravioleta. Yo sabiendo dónde tengo el máximo de emisión, dónde tengo la mayor cantidad de color, puedo saber a qué temperatura está el cuerpo. ¿Sí? Espero que esto, Iván, te ayude a entender esto. ¿Todos están de acuerdo hasta acá? Entonces, ahora imagínense que ustedes están en un aeropuerto y quieren saber la temperatura de la gente que está haciendo la fila sin ponerles un termómetro a cada uno. Se compran una cámara ultravioleta, miran en qué color emite cada una de las personas y en base al color en el que emite, y asumiendo que emiten radiación de cuerpo negro en base a la temperatura en la que están, o sea que emiten una radiación electromagnética de cuerpo negro por la temperatura en la que están, ustedes pueden calcular sin tocar a esa persona a qué temperatura está su cuerpo. Eso obviamente se usa hoy para saber a qué temperatura está la gente con las cámaras. ¿Estamos? Entonces, alguien me preguntaba un ejemplo concreto de radiación de cuerpo negro y de gas de fotones, se los acabo de dar en una aplicación muy práctica. Pero les voy a contar otro que es aún más loco y es muy interesante. Entonces, esto que ustedes ven acá, ¿saben lo que es? Esto que ven acá, y Aníbal me pregunta sorprendido, ¿la gente emite radiación de cuerpo negro? Sí, vos emitís radiación, todos emitimos radiación de cuerpo negro. Bien, entonces, Iván me dice, hay gente sorprendida con esto, Iván me dice que esto que está acá, todo lo que tenemos alrededor nuestro emite radiación de cuerpo negro. Agarren un clavo, pónganlo en una hornalla hasta que se caliente al rojo vivo, la luz que ustedes ven es radiación de cuerpo negro. Bien, entonces, vayamos a este ejemplo. Juan me dice, ¿por qué no es radiación cualquiera? Sí, es radiación electromagnética, pero es radiación electromagnética en equilibrio térmico con la fuente que la emite. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos sí, no cambia, respecto, el aire no hace nada, o sea, el dieléctrico cambia muy poquito la propiedad del campo electromagnético. Pablo me pregunta, ¿por qué yo puedo hablar de un máximo cuando tenemos una distribución de probabilidad? Porque el máximo me dice cuál es el más probable, me dice cuál es es exactamente eso. Si lo pensás como probabilidad, lo más probable es que encuentre fotones en esa dada longitud de onda, ¿sí? Pablo, bueno, entonces, déjenme hablarles de esto, porque si no se nos va a ir la clase de hoy. Entonces, esto que está acá es la radiación de fondo del universo, cosmic background.
CMB. Entonces, hace 80 años, si no hago mal la cuenta, más o menos, unos 70 o 80 años, se descubrió que había una radiación cósmica de fondo. O sea que cuando uno con una antena empieza a mirar, hay un ruido constante que proviene del fondo del universo, y esto que está acá es una imagen de WMAP, es una imagen con mucha resolución, que no solo muestra la radiación cósmica de fondo, sino que muestra la anisotropía en la radiación cósmica de fondo, o sea, una pequeña variación cuando uno mira en diferentes regiones del universo, que no es lo que me va a interesar hoy. Lo que me va a interesar hoy es que si en lugar de uno mirar el espectro que usualmente se muestra en cosmología de la radiación cósmica de fondo, es el espectro espacial, o sea, cómo cambia la dependencia anisotrópica de la radiación cuando uno mira en diferentes direcciones. Pero si uno mira el valor medio de la radiación cósmica de fondo en todo el espacio y uno le calcula el espectro en función de la frecuencia, o sea, de h barra omega, lo que uno obtiene, y estos son datos de una misión que se llama COBE, los puntos rojos son el espectro de la radiación cósmica de fondo, o sea, radiación electromagnética de fondo en el universo. Los puntos rojos son eso, los puntos azules son un ajuste de la expresión que acabamos de obtener para para cuerpo negro. ¿Sí? O sea, la línea azul es el espectro de cuerpo negro de Planck que acabamos de calcular. Y fíjense que el ajuste es perfecto. O sea, lo que están viendo acá en puntos rojos es el espectro de la radiación electromagnética en el fondo del universo, y lo que están viendo en azul es lo que acabamos de calcular. O sea, hay un fondo en el universo de un gas de fotones que está en equilibrio térmico, y si uno calcula ahora a qué temperatura están esos fotones, y se puede hacer porque simplemente ajustamos el espectro que acabamos de calcular, la temperatura es de 2,7 grados Kelvin. Monedas más, monedas menos. O sea, hay una radiación cósmica de fondo, un gas de fotones, que está a 2,7 grados Kelvin. ¿Sí? ¿De dónde proviene? Bien, primero que nada lo que se podrían preguntar es ¿por qué está en equilibrio térmico? En algún momento tiene que haber interactuado con materia a una dada temperatura, que tiene que haber interactuado con materia a una dada temperatura, que estaba en equilibrio térmico. Entonces, lo primero que hay que hacer es darse cuenta que como el universo se expandió, esta temperatura corresponde hace mucho, mucho tiempo a más o menos 3000 grados Kelvin. ¿Sí? El gas de fotones se va enfriando lentamente justamente porque como el universo se expande, su densidad cae. ¿Sí? O si quieren, por corrimiento al rojo. Bien. Entonces, Libertad me pregunta por qué ajusta tan bien. No, hay cosas que ajustan bien. Está muy bien. Sí, desconfíen de las afirmaciones categóricas en la ciencia. Muy bien, entonces, tenemos, si uno agarra y no se pregunta, hacia atrás, básicamente, que hoy veamos un gas de fotones a 2,7 grados Kelvin, si uno tiene en cuenta la expansión y el enfriamiento por la expansión del universo, significa que en el momento en el cual este gas de fotones en el equilibrio se generó, estaba a 3000 grados Kelvin. Entonces, ¿cómo se creó esta radiación cósmica de fondo? Básicamente, el universo tenía mucha energía, estaba a una temperatura tan alta que los electrones y los protones estaban separados, y entonces obviamente los fotones interactuaban por scattering con todos los electrones. Cuando la temperatura baja por debajo de los 3000 grados Kelvin, en realidad un poquito antes, a unas temperaturas un poquito más altas, los electrones se empiezan a ligar con los protones y empiezan a formar átomos de hidrógeno neutros. Y en ese momento los fotones, la radiación, se desacopla de la materia. Cuando se desacopla, deja de interactuar, y entonces la radiación que estamos viendo en el fondo del universo hoy es radiación de cuerpo negro que se desacopló cuando estaba a 3000 grados Kelvin, porque
los electrones se ligaron todos a átomos de hidrógenos y dejaron de ser escatereados los fotones por esos electrones. Vamos, entonces, básicamente los fotones interactuaban con los electrones, llegan a un equilibrio térmico, una temperatura del orden de los 3000 grados Kelvin, el universo se enfría por la expansión, queda la radiación cósmica de fondo y eso es lo que vemos hoy. ¿Sí? Interactuar por scattering es eso. Es exactamente eso. Tenés un electrón, interactúa. ¿Sí? Muy bien. Es lo mismo que un electrón siendo absorbido y remitido por una pared. Sí, la radiación cósmica de fondo está en todos lados. Exactamente, choques. Scattering siempre es choques. Muy bien. Entonces, sigamos porque la clase de hoy se puso entretenida, pero tenemos que avanzar con los temas. Muy bien, entonces, si están de acuerdo hasta acá, entonces les di dos ejemplos concretos de radiación cósmica de fondo, de un gas de fotones. El que emitimos evita en las consultas filosóficas. El que usamos para medir la temperatura de una persona con COVID y el de la radiación cósmica de fondo. Y hay muchísimos más. Iván, última pregunta que contesto de este tema. Iván me pregunta cuál es la diferencia entre la radiación de cualquier fotón que nos llega, entre esa radiación y la que nos llega de una estrella, por ejemplo. La diferencia, Iván, es que están a diferentes temperaturas. De hecho, esta cuenta también se usa para estimar a la temperatura a la cual está el Sol o que está una estrella lejana. Mirás el espectro de radiación, ajustás, obviamente la superficie del Sol está a una temperatura mucho más alta que 3 kelvins, con lo cual el espectro de la radiación cósmica de fondo tiene un pico, una frecuencia muchísimo más baja que la del Sol. ¿Sí? Muy bien. Entonces, con esto cubrimos un montón de cosas y déjenme seguir. Bueno, entonces, si ahora hacemos esta integral, ahora agarramos, metemos esto acá e integramos, lo que nos queda es que la energía total del gas va como la temperatura a la cuarta. Esto no es más que hacer la integral, así que no voy a hacer la cuenta. Pero lo que sí me importa es que la energía va como la temperatura a la cuarta, con lo cual si derivo respecto de la temperatura obtengo el calor específico, y el calor específico de un gas de fotones va como la temperatura al cubo. O sea, fíjense que un gas de fotones tiene calor específico. ¿Sí? Bien. Y su capacidad calorífica crece como la temperatura del gas de fotones al cubo. Más interesante que esto es calcular la ecuación de estado. Y para la ecuación de estado usamos justamente esto que calculamos acá. Entonces paso esta suma a la integral y entonces P por B sobre KT es menos 2, 4pi sobre BH cubo, la integral de P cuadrado de P del logaritmo. Vuelvo a hacer el cambio de variables para escribir P en función de omega, como está acá. ¿Sí? Me queda esta integral que está acá. Y esta integral es fácil de hacer integrando por partes. Porque fíjense, si integro por partes omega cuadrado y logaritmo, me queda la integral de omega cuadrado, que es omega cubo sobre 3 por el logaritmo. Y eso evaluado entre 0 e infinito se va, porque en el 0 se anula el omega cubo, y en el infinito se anula el logaritmo, porque e a la menos infinito es 0, el logaritmo ya se me va. ¿Estamos? Entonces, esto se va y me queda la integral de omega cubo sobre 3 por la derivada del logaritmo, que es 1 sobre e a la beta, h barra omega, me sale un beta afuera. Pero lo que importa es que fíjense que esta integral que está acá es la misma integral que nos quedó para la energía. Así que directamente puedo reemplazar que PB sobre KT es beta, todo esto que está acá es U sobre 3. Y beta es 1 sobre KT, así que este beta se va con este 1 sobre KT. Y entonces me queda que
la ecuación de estado de este gas es P por B igual a U sobre 3, o si quieren, paso el B dividiendo, y U grande sobre B es la densidad de energía electromagnética por unidad de volumen, U es 3 veces la presión. ¿Se dan cuenta? O sea, el gas de fotones ejerce una presión sobre la pared del recinto. Eso que está ahí es la presión de radiación, ¿sí? Que existe. Se pueden hacer experimentos, pero hay una forma mejor de saber que existe. Si ustedes vieron Star Wars, el Conde Dooku tiene una nave que viaja usando la presión de radiación. Cada vez que sale de un sistema planetario, extiende unas velas que lo que usan es usar la presión de todos los fotones pegando contra la vela para empujarlo, ¿sí? Así que si está en Star Wars tiene que ser cierto. Entonces, los fotones, al pegar contra una pared, ejercen una presión. Eso es la presión de radiación. Lo interesante, exactamente, muy bien. Entonces, lo interesante es que, a ver, todavía no, para saltos en el hiperespacio. Bien, entonces, lo interesante de esto es que esta expresión que está acá, para los que hayan hecho electro, es igual a la expresión clásica. Si revisan, calculen la traza del tensor de Maxwell, para los que hayan hecho electromagnetismo, 3 veces la presión es igual a la densidad de energía electromagnética, o sea que la presión de radiación clásica y la presión de radiación cuántica es igual. Aún después de cuantizar el campo electromagnético, uno obtiene la misma presión. Así que no necesitamos el concepto de fotón para que el campo electromagnético haga una presión sobre las paredes. ¿Sí? Muy bien. ¿Todos de acuerdo hasta acá? Bien, lo último que les digo de este tema, que se los recuerdo porque la realidad es que es una cuenta que ustedes hicieron cuando en cuántica hicieron cuerpo negro. Lo último que podemos ver, solo para comentárselos, para que vean que todo esto es compatible, podemos calcular cuánta energía, el flujo de energía, que sale irradiado por el agujerito. ¿Sí? Y para eso lo que tengo que hacer, para calcular el flujo de energía, recuerden, flujo es energía por velocidad, entonces lo que tengo que hacer es calcular la densidad de energía por unidad de volumen, por la velocidad en z a la que sale, y la velocidad en z a la que sale es, esto sale a la velocidad de la luz, son fotones, es c, la velocidad de la luz, por la proyección en z, o sea, por el coseno del ángulo en el que está apuntando el fotón, y tengo que integrar sobre seno de tita de phi, o sea, sobre toda. Pero ojo, tengo que integrar sobre toda la mitad de arriba, porque yo quiero calcular cuánto sale para arriba. ¿Sí? No me interesa calcular sobre la mitad de abajo. Entonces, tengo que integrar sobre phi entre 0 y 2pi, pero tita entre 0 y pi sobre 2, no entre 0 y pi. Bien, si hacen esta cuenta, van a obtener que el flujo de energía que sale es un numerito, que es exactamente la constante de Stefan, por t a la cuarta, y el t a la cuarta es trivial porque recuerden que U sobre B, lo calculamos acá, va como la temperatura a la cuarta, y como integrar en ángulo no me va a cambiar eso, tiene que resultarles obvio que el flujo de energía que sale por un agujero va como la temperatura a la cuarta, y recuperamos la ley de Stefan Boltzmann, de cuerpo negro. ¿Estamos? Entonces, todo esto cierra. Fíjense que esta cuenta es muy diferente a la que ustedes probablemente hicieron, con un montón de resortecitos y un cuerpo emitiendo como un cuerpo negro. Simplemente asumimos que lo que tenemos es un gas de fotones, o sea, campo electromagnético cuantizado, bosones, que siguen la estadística de Bose-Einstein, y automáticamente obtuvimos la expresión correcta para el espectro, no tuvimos problemas de catástrofe ultravioleta, y está bien porque estamos en el caso de estadística cuántica, y recuperamos todos los valores conocidos, más cosas, como por ejemplo la presión de radiación. Bernardo dice, es raro que
Pero Bernardo, vos podés usar esta presión para hacer trabajo. Acordate lo que te dije, por ejemplo, podés armar una nave espacial que, igual que la vela de un velero, la usás para acelerar a la nave. ¿Sí, Bernardo? Ah, ahora entiendo. Bernardo lo que dice es otra cosa. Bernardo dice, no, lo que yo, Bernardo me pregunta por el hecho del potencial químico. No, yo lo que me pregunté es otra cosa, es cuánta energía tengo que pagar para agregar o sacar una partícula del sistema, porque eso es el potencial químico. No te lo confundas con el trabajo mecánico macroscópico, ¿sí? O sea, una cosa es pensar lo mismo en termos, una cosa es mu dn, y mu te mide cuánto cambia la energía interna al cambiar n, y otra cosa es PdV. Sí, pero eso es PdV, Bernardo. O sea, cuando vos haces trabajo macroscópico con la presión, lo que, lo que estás haciendo es, la pared no está absorbiendo ahí. Estás confundiendo el trabajo, la variación de energía por presión diferencial de volumen con mu dn. Acordate que en termodinámica vos tenés que calcular trabajos con vínculos. Si no, se rompe todo. O sea, a ver, por ejemplo, el potencial químico está definido exactamente así. El potencial químico es la variación de energía interna del sistema a volumen y entropía constante cuando agregás o sacás una partícula. Si vos agarrás y relajás alguna de esas condiciones, estás midiendo otra cosa. Ahora es lo mismo que cuando definimos calor, depende del camino. Entonces, la cuenta de potencial químico la tenés que hacer a volumen constante, variando el número de partículas. ¿Sí, Bernardo? Bien, perfecto. Muy bien, entonces vamos a hacer el último tema de la clase de hoy. Entonces vamos a ver otro ejemplo de un gas de fonones, de un gas de bosones, perdón. Y lo que vamos a hacer es un gas de fonones, que es parecido al gas de fotones, pero no igual. O sea, vamos a considerar ahora sí al sólido. O sea, vamos a considerar al sólido como lo habíamos considerado en el caso clásico, como, piénsenlo como un montón de particulitas unidas en una red por un potencial de interacción, que como lo puedo aproximar cerca del equilibrio como una parábola, lo podemos pensar como que tengo a las particulitas atadas con resortes y tengo una red de n partículas atadas con un montón de resortes. ¿Se acuerdan que habíamos calculado de esta forma el calor específico de un sólido y habíamos obtenido la ley de Dulong y Petit, que nos decía que el calor específico de un sólido es 3nk y es independiente de la temperatura, lo cual está bien a temperaturas altas, pero es incorrecto a temperaturas bajas. Entonces vamos a ver si lo que aprendimos de estadística cuántica y de bosones nos permite corregir este problema también. ¿Todos de acuerdo hasta acá? Bien, entonces, lo que vamos a considerar ahora es el gas dado, si pudimos hacer un gas de ondas electromagnéticas, ¿por qué no podemos hacer un gas de ondas de sonido? Bien, Libertad me pregunta, ¿estamos a temperaturas altas? No. Ahora, entonces voy a aprovechar para aclarar algo. La cuenta que hicimos recién para fotones vale para cualquier temperatura, altas y bajas. Y la cuenta que vamos a hacer para fonones ahora va a valer para cualquier temperatura. Nos va a interesar en particular ahora temperaturas bajas porque queremos corregir el resultado clásico, pero en principio esto vale para cualquier temperatura. ¿Por qué? Porque tanto para bosones, tanto para fotones como para fonones, no tenemos el problema del condensado porque el número de partículas no está fijo y el potencial químico del sistema es cero. Y la ocupación del fundamental es cero. Todo esto está relacionado. ¿Se dan cuenta? Pero como no tengo un vínculo sobre el número de partículas y como el potencial químico, como conclusión es cero, estos dos sistemas que vemos hoy no tienen condensado.
Entonces, no tenemos el problema que vamos a tener que manejar con cuidado la clase que viene, y eso hace que podamos hacer las cuentas sin complicarnos tanto. Entonces, bueno, entonces vamos a ver gas de fonones. O sea, lo vamos a ver, vamos a considerar ahora un gas formado por los modos normales de vibración de la red. O sea, las ondas de sonido de la red. Si pudimos pensar a los fotones como, o sea, las ondas electromagnéticas como cuasipartículas, fonones, podemos hacer lo mismo con los modos normales de oscilación y llamar a eso fonones. Entonces los fonones van a ser nada más y nada menos que los modos normales cuantizados de vibración de la red de nuestro sonido. ¿Sí? Están todos de acuerdo que tenemos 3n modos normales, si tenemos n partículas. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Bien, va a ser muy importante para esta cuenta recordar que el número de modos normales que tenemos es finito. Bueno, entonces fíjense, directamente ahora, la cuenta que hicimos, toda la cuenta que hicimos para fotones y para bosones en general es igual, así que no la voy a repetir, simplemente voy a usar de la expresión que teníamos para la energía, a ver si la encuentro. Sí, de esta expresión que está acá, o sea, de la expresión que calculamos para la energía, voy a escribirla igual, lo único que va a cambiar es que en lugar de tener degeneración 2, voy a tener degeneración 3. ¿Por qué? Porque los fonones, los modos normales de vibración de una red, tienen 3 polarizaciones. Una polarización así, otra así, o si quieren circular a derecha y circular a izquierda, y el modo de compresión. ¿Sí? Yo puedo comprimir las pelotitas en esta red. Vamos, entonces, ahora tengo spin 1, 0 y menos 1, entonces tengo 3 modos de polarización, tengo degeneración 3, el resto de la expresión es igual que para los fotones. Entonces, primer cambio, cambia la degeneración. La otra cosa muy importante es, antes sumábamos entre todas las frecuencias entre 0 e infinito, y ahora tengo que sumar entre 0 y 3n modos normales. ¿Sí? Bien, lo tercero que cambia, ¿están de acuerdo todos o no? Porque los veo muy callados. Se me descontroló el chat con la radiación cósmica de fondo y ahora, bien. Bueno, entonces, lo tercero que cambia es la relación de dispersión. Ahora el impulso va a ser h barra por k, pero ahora tengo un sólido con resortes, ahora el número de onda va a ser h barra omega, y en lugar de dividir por c, ahora las ondas en el sólido se propagan a la velocidad del sonido. Entonces, en lugar de tener la velocidad de la luz, la relación de dispersión, la relación entre omega y k va a ser la velocidad del sonido. Iván dice que le llama la atención que podamos, y está muy bien, podemos agarrar un sólido y pensarlo como un gas de vibraciones, ¿sí? O sea, como un gas de fonones. Está muy, muy bien. Sí, y vamos a ver que nos da resultados físicos muy relevantes. Bueno, ¿todos de acuerdo hasta acá? Entonces, vamos para adelante con la cuenta. O sea, volvemos ahora, pasamos de nuevo la integral, entonces me queda 3 por 4pi volumen sobre h al cubo. La integral ahora va entre 0 y h barra k máximo, en lugar de entre 0 e infinito, p cuadrado de p, h barra omega, e a la beta h barra omega menos 1. Vuelvo a hacer el cambio de variables, aprovecho que p es h barra omega sobre la velocidad del sonido para escribir toda la integral en términos de omega, y entonces me queda 3, 4 pi b sobre h al cubo, me sale un h barra sobre velocidad del sonido al cubo, por el p cuadrado y el dp, la integral me queda entre 0 y omega máximo, omega cuadrado, h barra omega, d omega, e a la beta h barra omega menos 1. Hasta ahí todo igual, salvo que me apareció la velocidad del sonido y que tengo una frecuencia de corte. Que es razonable también. Todos ven por qué es razonable que yo tenga una frecuencia de corte.
tengo un modo que tiene una longitud de onda que es la más chica posible que puedo excitar en la red, que es este modo. Una partícula para arriba, una para abajo, otra para arriba, una para abajo, otra para arriba, y no puedo excitar una longitud de onda que sea más grande que 2 veces la separación entre partículas, más o menos. ¿Sí? O sea, por eso tengo una frecuencia de corte. Muy bien. Nicolás me dice, eso es porque el medio no es continuo, exactamente. Sí, estamos trabajando, sí, estoy teniendo en cuenta cada partícula. Bueno, entonces, todo esto que está acá se puede escribir como esto que ven acá. Y ahora miren lo que me quedó acá. Miren lo que me quedó acá. ¿Se dan cuenta que esto que está acá es de nuevo el H barra omega? Es de nuevo la energía, bueno, H barra omega sobre la velocidad del sonido, pero H barra omega es de nuevo proporcional a la energía de cada fonón. Y esto que está dividiendo es de nuevo proporcional a la ocupación, o sea, cuántos fonones tengo con esa dada energía. ¿Todos están de acuerdo? O sea, volvamos al caso de los fotones para que lo vean. ¿Recuerdan cuando hicimos esto con los fotones? Dijimos, ah, miren, esto que está acá es proporcional a la energía de cada partícula por el número de partículas con cada energía. Es la forma de leer la energía, ¿no? O sea, la energía en el ensamble la leo como la suma de la energía en cada nivel por el número de partículas en cada nivel. ¿Sí? Entonces, si yo miro esta expresión que obtuve para la energía de esa forma, y entonces pienso, ah, esto es la energía por la ocupación, todo esto que está multiplicando adelante, ¿qué es? Es la degeneración, ¿sí?, que tiene cada nivel de energía, o si quieren la degeneración, en realidad más que de cada nivel, la degeneración en función de la frecuencia. ¿Sí? Entonces, lo que yo necesito ahora es estimar omega máximo. O sea, lo que yo necesito es justamente estimar la longitud de onda más chiquita o la frecuencia más grande que puedo excitar en un sólido. Pero se dan cuenta que eso depende del sólido. O sea, no es lo mismo tener una red cuadrada que tener una red triangular, que tener una red hexagonal. ¿Sí? Si yo tengo diferentes redes con diferentes potenciales de interacción, si yo tengo esta red o tengo esta red cuadrada, voy a tener diferentes frecuencias de corte. Y yo no quiero calcularles para cada sólido del universo cuánto vale la energía. Así que vamos a hacer una aproximación. Entonces, vamos a estimar la frecuencia máxima posible independientemente de la geometría. Todos están de acuerdo que, estrictamente hablando, la frecuencia depende de la geometría. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Lo que voy a hacer es cuando yo quiero estimar cuántos modos puedo poner, ¿qué hago? Integro en todo el espacio de fases para calcular la multiplicidad. A esta altura ya lo hicimos muchas veces. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a pensar a todo esto que está acá multiplicando a esto como la degeneración en función de omega. O sea, ¿cuántos modos tengo para cada frecuencia omega? Porque si eso es así, esta cuenta es exactamente cierta. H barra omega es proporcional a la energía, este numerito es cuántos modos tengo, esto es la ocupación y me da bárbaro. ¿Estamos? Entonces lo que voy a hacer es, ahora le contesto, Tomás me pregunta si no voy a tener una frecuencia mínima también dado por el tamaño del recinto. Lo que dice Tomás es cierto, pero no te olvides, Tomás, que estamos en el límite termodinámico, con lo cual la distancia entre partículas es muy chica comparado con el tamaño de mi sólido. Eso lo que significa es que para el volumen del sólido tendiendo a infinito, la frecuencia fundamental tiende a cero. Entonces, en el límite termodinámico, la frecuencia más baja es cero. El problema es la frecuencia de corte, la más alta. Muy bien, entonces, lo que voy a hacer es de nuevo calcular el número total de estados
que puedo poner entre 0 y omega máximo, pensando a esto como la degeneración entre todos los modos, entre frecuencia omega y omega más diferencial de omega. ¿Sí? Entonces, lo vuelvo a repetir porque este es el paso crucial. Miro esta energía y la interpreto, como ya hicimos otras veces, como la degeneración por la energía del nivel por el número de ocupación correspondiente a ese nivel. Entonces, miro esto y digo, bueno, estoy integrando en términos de omega, todo esto que está multiplicando es la degeneración en función de omega. Y entonces, si integro la degeneración en función de omega entre 0 y la frecuencia máxima, me tiene que dar el número total de modos que puedo poner entre 0 y omega máximo. ¿Y eso cuánto es? 3n, porque tengo 3n grados de libertad de vibración, 3n modos normales de vibración. ¿Todos están de acuerdo con esto? Bien. Bautista pide que lo repita, entonces lo digo una vez más para cerrar. O sea, yo lo que quiero hacer es estimar la frecuencia máxima que puedo existir en el sistema sin tener que conocer la geometría de la red. Entonces, lo que voy a hacer es decir, no sé cuál es la frecuencia máxima, pero sé cuál es el número total de modos normales del sólido. El número total de modos normales del sólido, si tengo n partículas, tiene que ser 3n. Entonces, lo que voy a hacer es pedir que la degeneración del sistema, integrado sobre todas las frecuencias, hasta la frecuencia máxima, me dé el número total de modos normales de vibración. ¿Sí, Bautista? Bien, excelente. Entonces, reemplazo G de omega, es todo esto que está acá. Fíjense que esta es una ecuación que la única incógnita que tiene es omega max. Así que integro y obtengo que la frecuencia máxima es la velocidad del sonido por 6pi cuadrado sobre el volumen específico a la 1/3. Y esta frecuencia máxima se llama la frecuencia de Debye. Porque quien hizo esta estimación hacía ojo de buen cubero de cuál puede ser la frecuencia máxima sin conocer los detalles de la geometría de la red, fue Debye. Entonces esta es la frecuencia de Debye. Me da una estimación medianamente buena de la frecuencia de corte de un sólido. Fíjense que también esto es razonable, porque ¿qué es este B que aparece acá? Este B es B sobre N, que es L cubo sobre N. ¿Sí? Y me aparece todo a la 1/3, así que esto está elevado y esto también está elevado a la 1/3 y esto está elevado a la 1/3. O sea que la frecuencia máxima me queda proporcional a 1 sobre una longitud. Y está bien porque es justamente lo que yo les decía, y de hecho es 1 sobre una longitud por partícula. Entonces está muy bien porque es lo que yo les decía acá, la frecuencia máxima, aún clásicamente uno la asocia a cuál es la máxima deformación en la escala más chiquita que puedo hacer de la red. ¿Se dan cuenta? Entonces me queda compatible, más allá de unos prefactores, con que la frecuencia máxima tiene que ver justamente con que este es el modo con mayor frecuencia que puedo excitar. Bueno, genial. Entonces, ahora que conozco la frecuencia de Debye, puedo venir acá y hacer esta integral hasta, ahora ya sé cuál es la frecuencia de corte, o por lo menos la estimé. Bien, entonces puedo además, tengo una frecuencia, si hago h barra por la frecuencia me da una energía, y entonces puedo definir una energía de Debye, h barra omega de Debye, y si tengo una energía, puedo definir una temperatura, porque K por T tiene unidades de temperatura, así que tengo una temperatura que la vamos a llamar la temperatura de Debye, que va a ser h barra omega de Debye dividido la constante de Boltzmann. En un ratito nos vamos a dar cuenta qué rol cumple esta temperatura. ¿Sí? Muy bien.
Entonces, ahora volvemos a la integral de la energía, ya vuelvo a la integral de acá, tomo cambio de variables, voy a llamar X a todo lo que está acá adentro, o sea, beta h barra omega. Entonces, llamo beta h barra omega, que es lo mismo que h barra omega sobre kt. La integral sobre u me queda esto que está acá, entre 0 y beta h barra, la frecuencia de Debye, porque ahora asocio la frecuencia máxima a la frecuencia de Debye. Dividimos por n, entonces u sobre n, y todo este prefactor que está acá, usando la definición. Fíjense que acá tengo la velocidad del sonido al cubo, y la velocidad del sonido al cubo va como la frecuencia de Debye al cubo, que va como la temperatura de Debye al cubo. Tengo un beta a la cuarta, que va como una temperatura a la cuarta. Entonces, todo este prefactor se puede escribir como 3kT por 3 dividido la temperatura de Debye sobre T al cubo, la integral entre 0 y la temperatura de Debye sobre T, x al cubo sobre e a la x menos 1 de x. ¿Sí? Y miren solo por ahora esta expresión de acá. Díganme si están de acuerdo que llego hasta ahí. Bien. Entonces, si están de acuerdo, hay dos límites importantes. Uno es el límite de temperaturas muy altas. En el límite de temperaturas muy altas, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué es temperatura muy alta? Y ahora se dan cuenta que es temperatura muy alta o muy baja. Temperatura muy alta o muy baja es muy alta o muy baja comparada con la temperatura de Debye. Entonces, si la temperatura es mucho más grande que la temperatura de Debye, fíjense que esto tiende a 0 y esto tiende a 0, y me queda un 0 sobre 0, que de hecho, todo esto que está acá, cuando uno hace, se puede hacer Taylor y hacer la integral, hacer L'Hopital. Si ustedes hacen esto con mucho cuidado para temperaturas mucho más grandes que la de Debye, o sea, temperatura de Debye sobre T muy chiquita, todo esto tiende a 1, con lo cual recuperamos que U es 3 nkt. Y el calor, la capacidad calorífica del sólido es 3 nk. ¿Sí? O sea, recuperamos la cuenta clásica. Por otro lado, si consideramos temperaturas mucho más chicas que las de Debye, esto tiende a infinito, hay que hacer de nuevo este integral con cuidado. La integral es 3 sobre x al cubo, o sea, 3 sobre esta variable al cubo, entre 0 y esto, para el límite tendiendo a infinito. Todo esto me da un numerito por temperatura de Debye sobre temperatura de Debye al cubo. O sea, lo que termina pasando es que esta integral me da un número, y entonces todo esto me da 3kt, pi a la cuarta sobre 5, que es esta integral para esto tendiendo a infinito, temperatura sobre temperatura de Debye al cubo. Entonces, fíjense que para temperaturas muy bajas, bajas comparadas con la temperatura de Debye, la energía del sólido va como la temperatura a la cuarta, igual que lo que nos pasaba para fotones, y entonces el calor específico del sólido, para temperaturas bajas, muy bajas, va como la temperatura al cubo. Y eso resuelve el problema clásico que teníamos con el calor específico de los sólidos, porque ahora lo que obtenemos es algo que es muy compatible con lo que se mide en experimentos, que es que el calor específico de un sólido se va a 0, o la capacidad calorífica se va a 0 para temperatura tendiendo a 0, a medida que subimos la temperatura crece y alcanza el valor asintótico que me da la ley de Dulong y Petit. 3 nkt, voy a poner 3 medios, pero es 3 nkt. ¿Sí? La transición entre el comportamiento clásico y el régimen cuántico está dada por la temperatura de Debye. Y esto es razonable de nuevo. ¿Por qué?
Porque si la temperatura es mucho más grande que la de Debye, fíjense que la temperatura de Debye corresponde a la energía del modo con esta frecuencia, la frecuencia más alta que puedo excitar. Si la temperatura es aún mayor, ¿qué pasa? Yo excito en mi sólido un montón de modos, muchísimos, porque tengo mucha más energía que para excitar un solo modo normal. Entonces lo que estoy excitando son muchísimos modos normales con diferentes frecuencias y con diferentes fases. Eso se ve como ruido blanco, porque una suma de senos y cosenos aleatorios es ruido blanco. Entonces, a temperatura mucho mayor que las de Debye, lo que tengo es agitación térmica. ¿Sí? Tengo todas las partículas que forman el sólido oscilando térmicamente, vibrando térmicamente, sin ninguna correlación de fase, y recupero el resultado clásico. Si la temperatura es menor que la de Debye, tengo energía suficiente para excitar un solo modo normal, o tal vez 2 o 3 de energías más bajas. Entonces, lo que tengo es un gas de fonones con modos normales globales, cuantizados, que se parece mucho más a mi gas de fotones que vimos antes, y entonces el calor específico va como la temperatura al cubo. ¿Sí? Eso también tiene que ver con que, de nuevo, bien, entonces Nicolás me pregunta por qué va como la temperatura al cubo y no temperatura cuadrada. A ver, esa no es obvio, y para eso hicimos toda esta materia. Si al principio te hubiera podido decir, es obvio, ¿para qué hacemos ensambles estadísticos? No todo tiene una respuesta obvia. A ver, lo que sí, Nicolás, te puedo decir que es esperable, es que el calor específico se vaya a cero para temperatura tendiendo a cero, porque recordá qué es el calor específico. Claro, ahora entiendo, Nicolás. Sí, porque derivás respecto de T. Y fíjate que, ya entiendo tu pregunta. Fíjate, claro, la capacidad calorífica es la derivada de U a dt a volumen constante. Y fíjate, acá tenés una T y acá tenés un T cubo. Así que la energía va como T a la cuarta. Así que, exacto, me imaginé. Entonces, tenés un T a la cuarta, así que la derivada va como T cubo. Bien, lo que sí es esperable, para cerrar, es que el calor específico se vaya a cero, porque en el cero habíamos visto que el sistema tenía entropía cero, y recuerden que me da la capacidad calorífica, tiene que ver con la capacidad de variar el calor al variar la temperatura. Entonces, a medida que yo enfrío el sistema, me tiene que costar cada vez más enfriarlo un poquito más. Así que el resultado de que tenga una dependencia con alguna potencia de la temperatura, ese sí es esperable físicamente. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo con esto? Muy bien. Entonces, para que no se estire la clase, yo voy a seguir contestando algunas preguntas, pero paramos formalmente la grabación y la clase de hoy acá. Entonces, déjenme recapitular y después me quedo un ratito contestando cualquier duda. Pero, entonces, lo que hicimos hoy fue tomar lo mismo que hicimos para fermiones, o sea, tomar la estadística de Bose-Einstein, mirar qué pasa con un gas a temperaturas muy, muy grandes y ver que recuperamos la ecuación de estado de un gas ideal y la termodinámica del gas ideal. Y antes de ver el límite de temperatura baja, que lo vamos a ver la clase que viene porque tiene física muy rica y muy interesante que va a tener que ver con el condensado, vimos soluciones exactas para dos gases de bosones que porque tienen potencial químico cero, no tienen condensado, y entonces uno puede calcular más fácil el comportamiento del sistema, tanto a temperaturas altas como a temperaturas bajas. Entonces lo que vimos fue gas de bosones y gas de fonones, que tiene utilidad para radiación de cuerpo negro y para entender la termodinámica de materia condensada. ¿Sí? Entonces, bueno, seguimos la clase que viene. La clase que viene vamos a hacer condensado de Bose-Einstein.
Muy bien.